Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos, culpable. Esa fue la sentencia de la justicia francesa en contra de Nicolás Cepeda por el asesinato premeditado, además con premeditación, de la que fuera su pareja Narumi Kurosaki. Hoy día vamos a analizar justamente ese caso junto a Monty, junto a Juan Andrés Salfate, como todos los capítulos. Nuestro tremendo para estos episodios, Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches. Bienvenido, Carlos. Gracias. Oye, y también tenemos, Monty, una presencia internacional, porque está justamente en La Haya Nico Muñoz, quien fue parte, además, de todos los días de juicio de Nicolás Cepeda. Nico, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chiquillos? Gusto de saludarlos después de tanto tiempo, pero claro, aquí estamos cubriendo. Fueron 2 semanas muy intensas, 11 jornadas específicamente de juicio contra Nicolás Cepeda, y bueno, se da a conocer que finalmente es condenado, por lo menos por 7 de los 9 jueces. No podemos saber cuál fue exactamente la votación. Hay una protección por parte de la justicia francesa, pero se condena a Nicolás Cepeda por 28 años y además tiene que pagar 185.000 euros como indemnización que pidieron las partes civiles, tanto la familia de Narumi Kurosaki, la familia japonesa, y además el abogado que representaba a Arthur Del Piccolo, la última pareja que tenía Narumi Kurosaki en diciembre de 2016. Se habla de una tranquilidad en las partes por el resultado que se dio. De hecho, la familia de Narumi, ayer conversábamos con su abogada y decía que, bueno, había cierta satisfacción porque tenían miedo de que Nicolás Cepeda pudiese salir libre, de que el jurado le creyera. Es un jurado de 9 personas, son 3 jueces profesionales y 6 jueces civiles que finalmente tomaron esta decisión que se deliberó, bueno, a eso de las 9 de la mañana, tuvieron cerca de 4 o 5 horas aproximadamente deliberando y se da a conocer esta noticia. La abogada decía el día del juicio que iban a evaluar cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar Nicolás Cepeda, que daban algunas vías. De hecho, lo confirma de hecho la prensa francesa, que va a apelar la defensa de Nicolás Cepeda. Todavía le quedan 2 instancias, una suerte de corte de apelaciones, y finalmente la última instancia sería una especie, un símil de la Corte Suprema en Chile, un tribunal de casación, se dice. Oye, Nico, acá en Francia específicamente. Nico, antes de entrar en todos los detalles, porque entendemos efectivamente que este 13 de abril, ¿sí? Estoy bien, claro, la fecha, se efectuó esta apelación, pero antes de entrar en todos los detalles que vamos a ver del caso, contigo, con Carlos, Monty y Salfate, te quería preguntar por tu apreciación. Tú estuviste en este día final, ¿cierto? Este 12 de abril en el juicio. ¿Cómo viste a Nicolás Cepeda, un Nicolás Cepeda que durante estas 2 semanas en pocas ocasiones se quebró? Parecía estar un poco no presente y no entendiendo lo que le estaba sucediendo. ¿Cómo viste tú ayer a un Nicolás Cepeda? ¿Se quebró en algún momento? ¿Entendió lo que estaba sucediendo? ¿Hizo, no sé, contacto visual con su padre, por ejemplo, con su familia? Mira, es súper gráfico cuando él entra obviamente escoltado, mira a sus padres, donde está su abogada y sus padres en el público, y les levanta las cejas, dando cuenta como que la suerte estaba echada y sabían más o menos cuál era el destino que iba a tener Nicolás Cepeda. Cuando se da la sentencia de estos 28 años, Nicolás Cepeda no rompe en llanto escandalosamente. Sí, obviamente empieza a llorar. Lo vemos en imágenes de apoyo. Siempre estuvo con mascarilla, bueno, muy compuesto, con esta camisa manga larga, con una corbata más oscura, pero en algún momento, bueno, se les acercan las abogadas, le dan algunos pañuelos para que se sequen las lágrimas de los ojos. Eso es lo que se puede ver, pero en ese momento y durante todo ese momento no hay contacto visual, nulo contacto visual con sus padres. Sus padres no lo miraban. De hecho, el padre de Nicolás Cepeda, Humberto Cepeda, estaba mirando hacia el suelo. De hecho, cuando los jurados salen, se tiene que hacer la reverencia y toda la sala debe ponerse de pie. El padre de Nicolás Cepeda fue el único que no lo hizo una vez que hubo que hacer esa referencia cuando se había leído la sentencia. Cuando Nicolás Cepeda se va de la sala, tampoco hay contacto visual. Y por otro lado tenemos, bueno, el dolor, el sufrimiento de la familia, la madre y una de las hermanas de Narumi. Por ejemplo, la madre, Taeko, siempre estuvo con un cuadro que tenía la foto de Narumi y que ella lo aferraba hacia su pecho, hacia su corazón, y le hacía cariño al cuadro. Esa es más o menos la relación que había, la imagen que uno podía ver en esa sala de audiencias letra A. Y además buscando consuelo, la familia unos a los otros, tratando de darse consuelo,
pero se iban sabiendo por lo menos con la tranquilidad de que se había determinado culpable Nicolás Cepeda. Eso era lo que esperaban. Más allá si era cadena perpetua, si eran 28 años, si eran 15, lo que se podía decir en algún momento, les importaba mucho que fuese culpable de una forma de honrar a su hija, que sabemos que después de más de 5 años, lamentablemente, todavía no aparece su cuerpo. Ahora, Nicolás, esto claramente, siendo que llegó a una conclusión, la sensación es que esto está lejos de terminar. Entonces, determinemos lo siguiente, querido. Tenía la parte de la abogada de Nicolás Cepeda 10 días para presentar algún tipo de apelación y decide hacerlo inmediatamente, al día siguiente de la sentencia. Vale decir, la justicia francesa ha declarado al chileno Nicolás Cepeda como culpable de la muerte de Narumi. Sin embargo, no existe un cuerpo y no existe una confesión de parte del imputado. Si es que él apela, eso puede jugarle en su contra, o dicho de otra manera, si Nicolás Cepeda, ya que la justicia así lo ha determinado, dice el cuerpo de quien fue mi novia, lo dejé en tal lugar y probablemente si buscan por aquí o para allá, podrían encontrarlo. ¿Esa es la carta que le queda para negociar y rebajar pena, ya que ha sido condenado, confesar abiertamente, o tiene que su estrategia obligarlo a seguir negando esto hasta las últimas consecuencias? Habría que estar súper atentos a cuál va a ser la estrategia definitiva. Mira, más allá de las palabras de buena crianza y lo que dijo frente a las cámaras el fiscal, que decía que estaba, bueno, conforme, entre comillas, porque había cierto revés, la fiscalía había pedido cadena perpetua. Se dan estos 28 años, pero él dice que fue un proceso extraordinario donde se logró, dice la palabra extraordinaria, extradición desde Chile, que se negoció desde el 2018, se concreta en 2020. Lo que dice el fiscal fuera de micrófono, conversando con algunos de los periodistas chilenos que estábamos ahí, es que este fallo era una suerte de fallo salomónico o que podría dejar conformes a todas las partes. Él no preveía que la defensa de Nicolás Cepeda pudiese apelar. Primero, porque le puede jugar en contra. Se va a ver una nueva investigación, podrían aparecer nuevos antecedentes o podría darse la situación que Nicolás Cepeda confesara. Si confesara un crimen, lo más probable es que también se pueda apelar a la cadena perpetua. Lo que decían los colegas franceses es que la cadena perpetua es bien excepcional. Hay que considerar el contexto europeo, por ejemplo, atentados terroristas. Era bien poco probable quizás que Nicolás Cepeda le dieran esa cadena perpetua, pero lo que decía el abogado, que podía ser un revés para sus intenciones y que además, dándose cuenta el bolsillo de la familia Cepeda, seguir insistiendo, en este caso, pagarle a la abogada, una abogada de prestigio. O sea, Jacqueline Lafont fue la abogada del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. No es barata. No es una defensa barata. Tiene una abogada en Chile, además, Nicolás Cepeda. Nada hacía prever esto, pero bueno, hay que estar muy atentos, hay que saber desentrañar cuáles son las razones de fondo. Insisto, menos de 24 horas después, porque la familia de Narumi anunciaba que volvía a Japón relativamente conforme, no al 100%, porque sabemos que no hay una confesión. Nicolás Cepeda en ningún momento confesó el asesinato de Narumi Kurosaki, ni siquiera este último día, martes, cuando tuvo la oportunidad, se le dio la oportunidad de hablar, lo habló en francés, la única vez que lo hizo en francés, y no confesó, decía que no era el asesino de Narumi Kurosaki. Exacto. Que le daba mucha pena haber estado entre medio del dolor de la familia de Narumi, de su familia, de él mismo, que no era la persona que le gustaría ser, pero que él no asesinó a Narumi Kurosaki. Lo dijo su abogada también al cierre de los alegatos. Si Nicolás Cepeda es culpable, a mí no me lo ha confesado. Y si es inocente, solo él lo sabe. Así que hay todavía algo que contar en este juicio. Harto. Sí, yo creo que hay harta información entre líneas que conversar, pero lo primero hay que destacar, tal como lo decía Nico, que aquí hay dos tribunales. Primero, no olvidemos que la Corte Suprema autoriza la extradición de este condenado ya, de este homicida, hacia Francia. Que es casi una sentencia eso. Exacto, es decir, para un juez, para un ministro, perdón, de la Corte Suprema de Chile, habían evidencias más que suficientes para que esta persona se enfrentara a la justicia y que pudiese ser condenado. Está involucrado. Y eso es ratificado, en este caso, por el Tribunal de Francia, que es otro país, otro sistema, pero las mismas medidas de prueba, y llegamos al mismo resultado.
esta persona fue condenada por homicidio y la desaparición de su novia. Es un femicidio, básicamente. Esta persona es un femicida. Si hubiera estado en Chile, hubiese sido un femicida. Entonces, aquí yo creo que hay varios aspectos a considerar. Y yo creo que un punto, y como les decía al principio, y lo acaba de mencionar Nico, yo creo que leer entre líneas. Cepeda dice, yo no quería ser esta persona, o no quería ser la persona que soy. ¿Qué quiere decir eso? El que al buen entendedor, algo claro, arrepentido. Como que uno podría entender una pseudo confesión entre líneas sin ser una confesión. Exacto. Después, ¿qué es lo que pasa? Viene la abogada y dice, yo no sé si es inocente o es culpable, no sé si lo hizo o no. Recordemos que el inicio del juicio, y ahí Nico nos puede complementar, esta persona comenzó a decir que él no sabía nada de Narumi, que Narumi seguía desaparecida y que ojalá que apareciera. Y terminamos el juicio 11 días después, que lamentaba mucho su muerte. Nadie dijo que estaba muerta. O él empezó a decir que no estaba muerta al principio y la abogada también. Entonces, al principio la abogada iba con la absolución total y ahora está conforme con los 28 años. Bueno, está apelando, pero... entonces, se cae un poco la teoría. Sí. Exacto. Tenemos justamente la última declaración que hizo Nicolás Cepeda, la pasamos a revisar. Dice lo siguiente: nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi propio dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi. Gracias. Fueron una de las últimas palabras de Nicolás Cepeda. En un perfecto francés, por lo demás, cosa que él nunca... Donde incluso corregía a su traductor en alguna oportunidad. Sí, eso también llama mucho la atención. Y Nico, el día de ayer, vimos el veredicto y la condena al mismo tiempo, cosa que no ocurre, por ejemplo, acá en nuestro país cuando se conoce un fallo. Pasan algunos días cuando después ya se conoce la condena del acusado. Sin embargo, ayer ya supimos que él era culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki con premeditación y eso lo lleva a cumplir 28 años de cárcel. Lo que más duele quizás en estas instancias es que la familia de Narumi fue a buscar una respuesta. Ellos querían saber dónde está su hija, dónde está su hermana. Veíamos siempre presentes a la mamá de Narumi y su hermana Kurumi. Y la verdad es que ellas terminan este juicio sin saber dónde está. Yo no sé cuáles son las impresiones de ellas, Nico, si pudiste acercarte a hablarles, si pudiste tomar el pulso de esa situación, cuál es la sensación que les queda, más allá de que estén de cierta manera conformes con la condena. Pero ¿qué pasa con el sentir de esa familia? Yo siempre noté mucha vulnerabilidad de la madre y la hermana de Narumi Kurosaki. La abogada Sylvie Gali además las protegía mucho porque hay que considerar que ellas no hablan francés, solo hablan japonés. Estuvieron siguiendo el juicio siempre con estos audífonos donde iban siguiendo la traducción simultánea. Era muy difícil acercarse a ellas, primero por la barrera idiomática, además que solo hablaban japonés, y porque también había una protección o quizás sobreprotección, porque estaban súper agobiadas con la presencia mediática que fue creciendo durante las jornadas. La primera, segunda jornada no había tanta prensa, pero ya el día martes que se lee ya el veredicto, había más medios chilenos, muchos más medios franceses, japoneses también que viajaron a seguir, pero se siente el dolor. Y es cierto lo que decías, llegaron a Besanzón tratando de encontrar respuestas, pero finalmente encontraron algunas, no todas, y que lo más probable, la más relevante, no la tienen. ¿Dónde está el cuerpo de Narumi Kurosaki? Eso es tremendo, Nico, sobre todo para la cultura japonesa, que necesitan el cuerpo efectivamente para que no... Y lo decía un poco la abogada de la familia de Narumi, ¿cierto? Nicolás condenó a Narumi a estar vagando su alma, a estar en una cárcel, porque necesitan el cuerpo en torno a la cultura japonesa. Tú hablabas, Nico, de este proceso de apelación, también lo decía Carlos, ¿cierto? Hoy día nos enteramos que este nuevo juicio se realizaría 2023, 2024 a más tardar. Estamos hablando de mucho más tiempo, con un nuevo tribunal, ¿cierto? No las mismas personas y en otro sector, no en Besanzón. Nico, quería saber si tú nos puedes explicar un poco. ¿Esto significa que parte el caso de cero? Porque uno está acostumbrado en Chile a la apelación, que es distinto al sistema, ¿cierto? En Francia, ¿qué significa? ¿Que partiría todo el juicio de nuevo tribunal, nuevo lugar, nuevo? ¿Empezamos a buscar nuevas pistas o ya partimos con este colchoncito? Te lo pregunto a ti, después Carlos con su expertise nos complementa. Sí, lo que se sabe, mira, lo más relevante es que es un jurado compuesto solo por jueces profesionales. Aquí teníamos dos personas, una parte civil de ciudadanos que son sorteados y que los abogados de la parte civil, o sea, el abogado de Artur del Piccolo, la abogada de la familia de Narumi, decían entre líneas que había cierta estrategia distinta
para los jueces profesionales y para los jueces ciudadanos. Ahora son jueces profesionales a los que hay que convencerlos, habría que convencerlos en base al derecho 100%. Así que eso es por una parte. Lo otro, bueno, está la investigación. El fiscal lo dice cuando cierra sus declaraciones el día lunes. No hay día en que yo no haya dejado de trabajar desde que me convertí en fiscal de Besanzón, así que lo más probable es que haya una fuerte investigación por parte, obviamente, del fiscal. Y yo creo que no se va a empezar de cero. Hay una investigación. La investigación que hace la policía francesa es súper determinante. La explicación que da el policía cuando se logra georreferenciar, por ejemplo, las compras. Uno podría decir, no es tan completa porque no se da con el cuerpo, no se encuentra a Narumi, pero se hace una investigación que fue cercando todo lo que apuntaba hacia Nicolás Cepeda, quien, recordemos, no era el primer sospechoso. El primer sospechoso era Artur del Piccolo, la última pareja que había tenido Narumi, pero en la investigación policial se dieron cuenta rápidamente que él no tenía nada que ver, que el principal sospechoso entonces era este chileno, Nicolás Cepeda, que sospechosamente había viajado a Besanzón. De hecho, Nicolás Cepeda miente, su abogada reconoce durante el juicio que su defendido mintió con respecto a las razones de su ida a Besanzón. Así que, bueno, hay una investigación detrás. Yo dudo que se comience de cero porque hay una base sólida y que, convengamos o no, la justicia francesa determinó 28 años claro. de una condena. Es bien robusto, de todas maneras. Lo preguntaba porque existía esta duda, de hecho, si se partía todo casi de cero, al ser un sistema distinto, un sistema legal que nosotros no conocemos, no manejamos y era tan distinto al tema de la apelación. Por eso es importante dejarlo claro que por lo menos se seguiría con esta base. Nico, en tus palabras... Sería en otra ciudad, no en Besanzón. Claro. Exacto. En tus propias palabras queda claro algo que desde afuera está perfectamente graficado, y es que los comentarios que hacía el juez principal, más algunas otras personas que de cierta manera intentaban arrinconar o generar alguna especie de confesión de parte de Nicolás Cepeda, es como que empezaban a cerrar el círculo de las probabilidades para entender qué pasó con Narumi, qué le hicieron y dónde fue depositado su cuerpo. A propósito de que casi como que en su cabeza, siendo que Nicolás Cepeda no ha confesado, todos parecen tener claro dónde, incluso la hora que esto hubiese ocurrido. Hay una búsqueda con respecto a Narumi, existe por oficio o de parte de privados alguien que ya con los datos mucho más concretos, que la esté buscando con... Obviamente la idea de darle, no sé si decir cristiana sepultura en este caso, pero de entregárselo a la familia, digamos, y seguir los ritos religiosos que a ellos les corresponde. Tengo entendido que no, pero a ver, hay que considerar, Besanzón es una ciudad, es un poblado, podríamos decir, de Francia, muy pequeño. 150.000, 200.000 habitantes. En Santiago no sería una de las comunas más grandes. Claro. Es una ciudad, una localidad muy cerca de Suiza, de hecho, que se revolucionó. Es una ciudad muy universitaria, hay muchos jóvenes universitarios, pero es muy tranquilo. O sea, yo conversaba con la gente que vive en Besanzón y era muy tranquilo, es un lugar ideal, dicen, por ejemplo, para tener familia, para criar hijos, para vivir una vida en tranquilidad, que se revolucionó completamente desde diciembre de 2016 y entonces en todo ese tiempo hubo un proceso de búsqueda. Claro. Ahí uno podría cuestionar o no más o menos cómo fue esa búsqueda. Ese es el argumento que dio en su momento la abogada Nicolás Cepeda. Si fue tan buena la búsqueda, ¿por qué no encontraron nada? Eso es lo que decía la abogada de Nicolás Cepeda. El fiscal y el policía decían que era muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. De hecho, el fiscal dice que Narumi Kurosaki lo más probable es que haya terminado por obra de Nicolás Cepeda en el río Doubs, claro, que rodea la ciudad de Besanzón y que de hecho ahí tenían ellos una hipótesis, pero hubo una búsqueda importante durante el tiempo. Ya por ahora... vamos a entrar en ese detalle, esperemos un segundito porque queremos pasar a revisar unas declaraciones que tú mismo tomaste en un trabajo impecable que has hecho durante toda esta jornada. Justamente hablaste con los abogados, con la abogada de la familia de Narumi y con el abogado de Artur del Piccolo. Pasemos a revisar eso. The family is satisfied because they expected this condemnation, so that's the only thing that matters.
actually. We are very satisfied of the decision. First of all, we are satisfied because the court say he is guilty to have prepared the murder of Narumi Kurosaki. So this is a big satisfaction for us. And after, for the 28 years of sentence, we think that it's a good decision. Okay, compared to what has done Nicolas Zepeda, it's a good decision. But you wanted life imprisonment, right? No, we didn't want life in prison for him. That was the prosecutor. We wanted a heavy sentence. 28 years is a very heavy sentence. Aplauso para Yerba Mate Verde Flor. Y ahora continuamos sí con todo lo que ocurrió ayer, Carlos, chicos, en este caso que nos estuvo con mucha atención durante estos últimos días y finalmente conocimos la sentencia, ¿cierto? La condena de Nicolás Zepeda. Veíamos antes de irnos a la pausa que los abogados estaban bastante satisfechos, ¿cierto? Los abogados querellantes, porque se consideró la premeditación y ellos consideran que es una condena justa. Revisemos nuevamente lo que dijeron ellos. Perfecto. Aquí está. The family is satisfied because they expected this condemnation, so that's the only thing that matters, actually. We are very satisfied of the decision. First of all, we are satisfied because the court say he is guilty to have prepared the murder of Narumi Kurosaki. So this is a big satisfaction for us. And after, for the 28 years of sentence, we think that it's a good decision. Okay, compared to what has done Nicolas Zepeda, it's a good decision. But you wanted life imprisonment, right? No, we didn't want life in prison for him. That was the prosecutor. We wanted a heavy sentence. 28 years is a very heavy sentence. Veíamos a Randall Cherdorfer, él es el abogado de Arthur del Pículo, quien fuera novio de Narumi en el momento de su muerte. Qué increíble lo que dice. No queremos que pase su vida en la cárcel, solamente queremos una condena justa. Estos 28 años en los que Nicolás Zepeda deberá pasar en la cárcel y vamos a ver si eso finalmente es así. Recordemos que hay una apelación entre medio. Carlos, dentro de las cosas que tiene que hacer Nicolás Zepeda ahora, además de ir a la cárcel, es una indemnización. Cuéntanos de eso. ¿Cuánto le tendrá que pagar a la familia de Narumi? Sí, es súper buena la reflexión que tú hiciste, especialmente antes de ir a la indemnización del tema del abogado. Cuando un abogado trabaja, está buscando justicia, obviamente, para su cliente, en este caso es Arthur del Pículo. Él tiene que haber estado desde el principio de la investigación, porque no olvidemos que del Pículo fue el primer sospechoso. Sí, una persona de interés, como se le dice. Exactamente. Entonces, aquí vemos cuando un sistema funciona. Cuando el fiscal, dentro de las declaraciones, y lo veíamos durante el juicio, y Nico fue testigo presencial de eso, veíamos que el fiscal es empático con las víctimas, es empático con las familias, siempre lo pone primero, no como lo que ocurre lamentablemente acá en Chile, y a lo mejor es un punto a cambiar acá, porque es la evolución de la sociedad. No olvidemos que casi todos los países del continente americano fuimos independientes gracias a la Revolución Francesa. Entonces, y el sistema judicial chileno es una copia del francés y del español y del alemán. Entonces, a lo mejor podríamos tomar eso como ejemplo para que ser un poco más empáticos acá en nuestro país y ver más. Ojalá nunca de estos casos, pero ojalá ver si abogados o fiscales tan empáticos como los que vimos en este caso el día de hoy. Yendo al tema de la indemnización, efectivamente había un proceso civil también y se condenó a pagar 185.000 euros en total para la familia de Narumi. Esto es dividido, montos divididos a sus padres, a las hermanas, y también un monto específico a Del Pículo, y ese monto Del Pículo lo donó a una institución de beneficencia. No se dijo públicamente qué es, pero evidentemente cuando le paguen debería donarlo, y ahí estaba la gran duda: ¿quién lo tiene que pagar? Si Zepeda, que no sé si tendrá dinero, o los padres de Zepeda, que siempre se especuló que era gente con bastante dinero, pero ahora último son igual de pobres que todos nosotros. Entonces ahí está la contradicción del tema. Y ese monto, Carlos, tenemos que decir que la familia Narumi, ¿cierto?, una familia de esfuerzo, clase media baja. La familia de Nicolás Zepeda, muchos habían hablado que tenían una situación económica bastante positiva, pero el papá se encargó de decir que llevaba 2 años cesante, que no eran millonarios para nada. Ahí están un poco esas líneas. Claro, pero ojo ahí, es que ahí se te cae la teoría. O sea,
puede que esté cesante porque, por lo que yo tengo entendido, lo que salió en los medios de comunicación, él renuncia para dedicarse o no ensuciar el nombre de la compañía donde él trabajaba. Claro, no lo cuenta así, pues... Eso, bueno, eso fue lo que ha trascendido. Y lo otro, no conozco, ni siquiera el señor no lo ubico. Pero sí, obviamente, hay que tener dinero para pagar esa abogada. Sin duda. Sí. Entonces, ahora viene un proceso de apelación que son 2 años más. No olvidemos que empieza la extradición del 2018 y vienen 2 años más. Entonces, todos esos días se pagan. Es tremendo. ¿Dónde sacan el dinero? Oye, Carlos, muy breve, ¿esta plata se tiene que pagar igual con esta sentencia o también se apela en el fondo, la apelación es a la cárcel y a la plata? No, a lo mejor Nico puede tener más información respecto a eso, pero esta es un civil. Esta es la parte civil del juicio donde va todo junto. Por otro lado. Aprovechamos de preguntarle a Nico Muñoz la visión de la prensa local, por lo tanto me refiero a Francia y por supuesto también internacional, lejos de la chilena. ¿Cómo miraban ellos a la familia de Nicolás Cepeda? Porque si aquí hasta el día de hoy circula esta bipolaridad de si, ok, no son ultramillonarios, pero tienen al parecer recursos relativamente holgados. ¿Cuál era la investigación o la creencia o qué se decía de cuál era la posición económica de Nicolás Cepeda y su familia? Hay que tener en consideración algo. La prensa chilena fue la última en hacerse eco de este caso. Se comenzó en Japón, se siguió en Francia y en Chile fuimos los últimos que recogimos el guante. En todo eso entre medio se habló del padre de Nicolás Cepeda, de Humberto Cepeda, como un magnate de las telecomunicaciones. ¿Qué? Eso a él lo enojó mucho, como un magnate de las telecomunicaciones. Así se le hablaba. Igual inflado. Así se hablaba, de que Nicolás Cepeda venía de la familia de un magnate de las telecomunicaciones. Eso enojó mucho al padre de Nicolás Cepeda. Yo pude hablar fuera de micrófono de todas maneras con él, con la familia, para saber un poco cómo se sentían. Y ellos estaban muy enojados con la prensa local de Besançon y también la prensa nacional de Francia que cubrió este juicio, porque decían que estaban, ¿cómo decirlo? De hecho lo decían en una metáfora futbolera, que estaban jugando un partido de visita y con el público en contra. Esa era la metáfora que hacía la familia de Nicolás Cepeda los primeros días del juicio, cuando tuve la posibilidad de conversar con ellos. Yo les pregunté de todas maneras que en la opinión pública y a nivel de interés periodístico es muy relevante cómo una familia que, si no es entonces millonaria, no tiene tantos recursos, cómo puede pagar una abogada de renombre en Francia y que incluso representó a un expresidente francés. Eso cuesta, no es una defensa gratis. ¿Y qué te decía? Le dije al padre de Nicolás Cepeda y quisimos, de hecho, que nos contestara esas preguntas. Pasaron 11 días de juicio y los padres nunca quisieron hablar en cámara o en directo para los medios de comunicación. El padre de Nicolás Cepeda, de todas maneras, pese al enojo que tenía con la prensa local, concede una entrevista. El día que comienza el juicio, el martes, si no me equivoco, 28, amanecemos con la entrevista en portada en uno de los diarios locales. Sabrán ellos cuál es la relación que tenían con los medios franceses, y de hecho cuando se conoce la apelación se da a conocer en este medio que supuestamente la familia de Nicolás Cepeda estaban muy enojados con ellos. Bueno, insisto, serán ellos los que sabrán el detalle de la relación que tienen con la prensa local. Con la prensa chilena solo pudimos hablar fuera de micrófono, pero esa es la relación que había. Él se encargaba, a nosotros nos decía: yo no soy un magnate de las telecomunicaciones, sí, esto cuesta plata, pero ustedes no saben lo que he hecho yo, los esfuerzos por defender a mi hijo. Quedamos en que nos diera todos esos antecedentes. Nos quedamos esperando, lamentablemente. Sí, yo creo que hay que darle un punto de que efectivamente nadie sabe lo que hizo en la interna para poder defender a su hijo. Nico, yo quiero ir a un punto de Nico para que no pase, porque fue un punto súper importante que tuvo la oportunidad de hablar con él, y esa metáfora que él hace de comparar un partido de fútbol con un femicidio. No, pero entiendo que Nico puedo entender o podría entender que él la familia. Claro, la familia, exacto. No, por supuesto, eso no lo dijiste tú. Si la familia de Cepeda le dijo a Nico Muñoz que ellos se sentían como estar jugando un partido de fútbol de visita.
Si es un juicio de femicidio. Llama la atención, Yo creo que llama profundamente la atención la liviandad del caso. Claro, esas cosas no en estas condiciones donde tu hijo puede haber estado enfrentando la cadena perpetua, donde estás pagando a lo mejor todos los ahorros de tu vida en una abogada para salvarle la cárcel a tu hijo. Yo creo que no en el nivel de estar directo. Claro. Creo que hay que entender, yo acá no voy a defender en ningún caso a Nicolás Cepeda, por supuesto que no, pero a mí me parece, y lo conversábamos en otro capítulo de Así Somos, que acá hay 2 familias víctimas. Sí, por supuesto, hay 2 familias destruidas. Nicolás Cepeda también lo está pasando pésimo, y de repente, claro, uno no utiliza, uno mismo en ciertas acciones no utiliza las mejores palabras. Entonces, de repente cuando uno está en shock, y eso lo sabes tú mejor que yo, las personas actuamos de forma tan distinta. Hay personas que entran en shock y se ven súper apáticos con la situación. Pero es que, ¿sabes qué? Entonces, de repente siento yo que pueden ser formas de reaccionar. Es que yo empiezo a sumar lo que le dijeron a Nico Muñoz, más la actitud que tuvo esta persona también ayer en el tribunal, que fue la única persona, la mamá de Cepeda sí lo hizo, el imputado sí lo hizo, o el condenado, pero el único que no se paró delante de un juez fue este mismo personaje que comparó el femicidio de Narumi Kurosaki y la desaparición con un partido de fútbol. Quiero preguntarle a Nico cómo vio la diferencia que estuvo presente entre el padre de Nicolás Cepeda desde el 29 de marzo que empieza el juicio hasta el 12 de abril que termina justamente. ¿Cómo lo vio él? Sus impresiones se las pregunto antes, pero antes los dejamos a todos ustedes en su casa con el siguiente consejo de nuestro tremendo auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Nosotros seguimos haciendo este AS policial para que comentes en las redes sociales. Nico, te quiero preguntar por tu percepción personal, humana, periodística, de cómo fue mutando, me imagino, cambiando la reacción de la familia de Nicolás Cepeda. Muchas personas, muchos analistas dicen, claramente ellos no sabían nada, probablemente se fueron enterando en el proceso de todas las atrocidades que cometió su hijo. ¿Cómo viste tú a la familia desde el 29 de marzo hasta el 12 de abril, a la familia de Cepeda? Los vi muy afectados de todas maneras, súper reticentes a hablar con la prensa, a acercarse. Yo pocas veces que me los topé fue en los pasillos, por ejemplo, cerca de una máquina de café. Insisto, yo los primeros días, la vez que tuve la posibilidad de conversar con la familia, ellos estaban primero muy enojados con la prensa local, y también sabían que tenían un proceso adverso al que tenían que enfrentarse. Es cierto que utiliza la metáfora futbolera de estar jugando este partido con el público en contra, sabiendo y acusando a la prensa local, a la prensa francesa, de haber tomado un bando cuando llevábamos 2 días de juicio y faltaban 9 jornadas todavía. Ese es el argumento, entiendo, ese es el argumento que quería dar. Si es o no una metáfora feliz, bueno, será a su conciencia. Eso es lo que nos dijo fuera de micrófono. Ahora, yo quiero decir algo. Si la familia de Nicolás Cepeda estaba muy enojada con la prensa francesa, habla por lo menos en 2 oportunidades que son clave en el momento del juicio. El día que comienza con una portada de una entrevista y el día que se sabe la sentencia lo publica el mismo medio en la mañana. Tan mala relación con la prensa francesa no había. O no quiero quitarles méritos también a los colegas franceses, que también hicieron una buena pega, pero llama la atención finalmente esta dualidad. O estoy enojado con la cobertura que hacen, o entiendo la pega periodística que hay que hacer, o finalmente cuál es la relación que tienen ellos. Insisto, solo ellos lo saben. Pero estuvieron muy abatidos, la verdad, durante todo el tiempo. Es una familia que también está sufriendo, también la estaba pasando muy mal. Y es cierto, de aquí no sale, con la sentencia que hubo el martes, no hubo ningún ganador finalmente. Cada uno verá las opciones que tiene. Nicolás Cepeda, sabemos, va a apelar a esta sentencia. Le quedan 2 opciones más. La familia de Narumi se vuelve a Japón sin saber dónde está su hija, lamentablemente. Eso es lo que está en la balanza hoy día. Nico, respecto a lo mismo, yo creo que es súper importante, y lo dijimos la semana pasada, que hay 2 familias que se destruyeron. Cepeda destruyó 2 familias, sí. Así de simple. La de él mismo,
y la de Narumi, obviamente. Y yo te quería preguntar, en base a lo que tú estás diciendo, ¿tú crees, bajo la percepción, porque tú los viste, tú estuviste ahí, que ellos no sabían nada y se fueron enterando en el juicio? O sea, es decir, que Cepeda les haya mentido y en el juicio se fueron dando cuenta que posiblemente, y que de hecho está condenado ya, que su hijo fue el que mató a Narumi. Yo creo que es imposible, lamentablemente, responder esa pregunta. Lo que sí puedo dar fe es que cuando dan los testimonios los padres de Nicolás Cepeda hay una estrategia emotiva y emocional, de todas maneras. Nicolás Cepeda siempre había cultivado un perfil serio, imperturbable, lo mantuvo gran parte de este juicio. Pero la primera vez que se quiebra es cuando su padre, Humberto, se sube a declarar y está recordando la infancia de Nicolás Cepeda. Esa es la primera vez que Nicolás Cepeda quiebra en llanto, la primera jornada, el martes 28 de marzo, si no me equivoco. Esa fue la primera vez. Sí, el primer día. De todas maneras, la familia siguió una estrategia emotiva, emocional, y es parte del juego legal, obviamente, también apelar a la emocionalidad y además a los testigos, a las pruebas y a todo el expediente judicial. ¿Nico? Pero hay una clara estrategia emocional. Mira, esto es una pregunta difícil, pero desde tu experiencia directa de haber estado ya en el juicio y como un humano hecho y derecho, profesional, sensible, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Existe de Nicolás Cepeda un perfil psicológico? Tú viste todo el proceso, las veces que se quebró, las veces que estoicamente aguantaba mientras trataban de empujarlo a que confesara algo, todo lo demás. Es de obviedad absoluta de que nadie está hecho para estar en prisión. Sin embargo, podríamos decir que hay algunos que lo aguantan mejor que otros. ¿Cómo crees tú? Yo sé que es una pregunta difícil, digamos, de pura subjetividad. Sin embargo, tú eres el que está más cerca de él que todos los que nosotros estamos hoy día aquí conversando. ¿Cómo crees tú que se va a tomar la vida en la cárcel Nicolás Cepeda? O sea, con todo lo que sabemos que él es. Es una persona controladora, digamos, que quiere que las cosas sucedan a sus anchas. ¿Qué crees tú que va a pasar con Nicolás Cepeda tras las rejas en un país que no es el de él siquiera? Primero parto poniendo los antecedentes que hay. Es cierto, está súper acreditado el perfil psicológico de Nicolás Cepeda, pero también es parte del argumento de la defensa en los alegatos finales de cierre. La abogada dice, sí, es manipulador, sí tiene, por ejemplo, déficit de empatía, pero eso no lo convierte en un asesino. Eso, incluso, la estrategia juega a su favor. No descartan, la abogada decía, que Narumi Kurosaki pueda estar muerta. No descarta que Nicolás Cepeda lo haya hecho. Esa es parte de la estrategia que da. Pongo estos antecedentes porque hay que considerar otra cosa. El entorno familiar de Nicolás Cepeda va a estar a 11.000 kilómetros de distancia en una cárcel solo por un juicio, por una condena que él insiste en que es inocente. Él insiste en que no mató a Narumi Kurosaki. No será fácil. Y hay algo que ha estado dando vueltas en el ambiente y sobre todo en los medios chilenos, la posibilidad de que Nicolás Cepeda cumpla la pena en Chile, que es una posibilidad. De todas maneras, tiene que estar la pena ejecutoriada. Uno podría pensar entonces, o choca la apelación o la posibilidad de que cumpla la pena en Chile. Eso por un lado, y además, bueno, está la posibilidad, tendrá que apelar, si la defensa sabe que están las cartas sobre la mesa y por algo, yo creo que queda en el ambiente la posibilidad que pueda pasar la parte de la pena en Chile, pero no será fácil. No será fácil, yo creo, para nadie, para una persona confesa, ni para una persona que además insiste en que no mató a Narumi Kurosaki. Y lo dice la abogada, insisto, si es inocente, solo él lo sabe. Y si es culpable, ni siquiera me lo dijo a mí, que era su abogada. Así que yo creo que esos son los antecedentes para darnos cuenta de este puzzle que me plantea. Un caso que tiene una sentencia, pero que sigue con múltiples interrogantes. Estamos haciendo este capítulo Así Somos junto a Nico Muñoz con un tremendo trabajo. Está ahí en directo en Así Somos desde La Haya. Vamos a continuar con eso, pero antes... Entonces a lo que ocurrió el jueves, esto fue el 7 de abril, en donde ya estaban todos agotados, ¿cierto? La paciencia de los abogados, el presidente del tribunal, ya estaban cabreados de que no confesara nada, y la misma abogada Jacqueline Lafont le pregunta en el interrogatorio a Cepeda,
si quería agregar algo, si quería confesar algo. Y él dice, a veces me equivoco, estoy lejos de ser una persona perfecta. Yo también quiero saber, yo no la maté, yo no lo hice. Y aquí vemos que Nicolás Cepeda ya se exacerba, ¿cierto? Su carácter explota. De hecho, en ese momento muchos creyeron que efectivamente iba a decir algo de interés, iba a confesar o iba a dar algún dato importante para la investigación. Sin embargo, eso no ocurrió. Esa conducta, Carlos, la podríamos inferir como que en ese momento él se estaba jugando el todo por el todo. O sea, él seguía insistiendo sobre su inocencia porque él pensaba, voy a seguir con esto hasta el final porque tengo que jugarme esta carta para lograr la absolución, que era lo que él quería. Claro, él tiene un perfil controlador, lo dicen los informes psiquiátricos y psicológicos, narcisista, controlador, él tiene que controlar todo. Entonces, con esa actitud y otras actitudes que tuvo durante el proceso, durante este juicio, me dan mucho para pensar ahora, especialmente sabiendo que en la apelación él está condenado en este minuto, él se va a ir, ya está en una cárcel normal, claro. Él es un condenado por uno de los delitos más graves de la legislación de cualquier país, entonces un condenado peligroso, se tiene que ir a una cárcel seguramente de alta seguridad o con presos de su mismo nivel de peligrosidad. ¿Cuál es el punto? Es que su apelación puede tardar entre 1 y 2 años más. Claro. Entonces él tiene que sobrevivir 1 o 2 años más con todo este entorno que él no conoce, que no va a controlar, que no es su país, que no es su cultura, que no es su lenguaje. Entonces, a lo mejor ahí podría toda esa presión extra generar que esta persona finalmente y de una vez por todas confiese y a la larga en la apelación poder confesar, llegar a algún acuerdo, a lo mejor mantener la pena o inclusive el tribunal podría eventualmente subirle la pena. Oye, Carlos, Nico en el bloque anterior deslizó, ¿cierto?, un comentario que fue desde que se supo la sentencia que tenía que ver con la posibilidad, tal vez, quizás, a lo mejor, en una de esas, de que Nicolás Cepeda cumpliera condena en Chile. Y de inmediato empezaban todos a decir, claro, si se viene a Chile va a acceder a un montón de beneficios, va a pasar con suerte 2 a 3 años preso. ¿Cómo sería ese sistema si él, en caso de cumplir cierta condena en Francia, llega acá a terminar su otra condena, puede acceder a beneficio? Ahí, a ver, primero, tal como muy bien lo dijo Nico, tiene que estar ejecutoriada la sentencia o afirme. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no quedan instancias de apelación. Al apelar la abogada el día de hoy, automáticamente bloquea esa parte y tiene que esperar sí o sí en una cárcel, preso como cualquier otro homicida en Francia. Un par de años. A 1 o 2 años, que es el periodo aproximado que dieron, pensando en que la pandemia no va a empeorar, que va a seguir todo normal, porque esto igual podría pasar otro año más. Entonces, cuando pase esa apelación, y dependiendo obviamente de lo que sea esa apelación, que tiene podría eventualmente tener 3 opciones. 1, que le dejen tal cual la sentencia como hasta ahora. 2, que le aumenten la sentencia. O 3, que lo declaren inocente y que es libertad inmediata. Imaginémonos que sigue todo igual. Si sigue todo igual, él debería, por tratados internacionales, debería cumplir a lo menos la mitad de la sentencia en Francia, Francia, que es el país donde comete el delito, claro. Y después de eso podría, no es que es autorizado, se podría optar al beneficio de cumplir el resto de la condena en su país de origen. La otra mitad. ¿Qué quiere decir esto? Si se aplica este proceso es porque tiene que haber un convenio o se tiene que coordinar el Poder Judicial francés con el Poder Judicial chileno y el Poder Judicial chileno decirle y entregarle todas las garantías al Poder Judicial francés que ellos se van a hacer responsables de cumplir todos los estándares y todo el proceso judicial como corresponde para que el condenado cumpla su pena o lo restante de su pena en Chile. Es decir, tiene que cumplir la pena acá en Chile. No es que llegue a Chile y al día siguiente quede libre. Se va a ir a una cárcel común y corriente, Colina 1, Santiago 1, como se llamen, va a estar ahí sí o sí. Si es que es autorizado. Es verdad. Nico Muñoz, aprovecharte, darte las gracias por este contacto. Tremenda labor, debo decirte, felicitaciones infinitas. La verdad es que dejaste, digamos, cuerpo y alma en estos días con tu tremendo trabajo y que ahora te encuentras en La Haya, producto, digamos, de todo lo que convoca el problema de Chile-Bolivia. Una última declaración me gustaría escucharte, Nico, que tiene que ver con que para nosotros, los chilenos,
en este país, en un rinconcito del mundo, tiene claramente esto una connotación importante, el juicio de Nicolás Cepeda. Pero viéndolo con la debida distancia, y no quiero sonar frívolo, pero es solo para que se entienda, esto califica para un documental de Netflix. Esto es así de importante como muchos ya lo creen y que podría convertirse próximamente en un referente respecto a los juicios internacionales con 2 extranjeros implicados en una situación en un país que no es su tierra natal? Sabes que la verdad yo podría pensar que sí. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiados antecedentes, que tienen que ver con respecto a 3 países, 3 continentes. Y además, lo que es muy importante son la cantidad de las pruebas, la cantidad de testigos que se conocieron. Yo tuve la posibilidad, tuve que ir, obviamente en el ejercicio periodístico, de ir hacia la residencia donde vivía Narumi, hacia donde estaba la pieza 106. Es un pasillo muy estrecho. Los relatos, la verdad, de los testigos son muy estremecedores. Tenemos el perfil de un condenado que sigue sin reconocer su culpabilidad, así que, bueno, no sabría decirles, pero me parece de guión por lo menos. Ajá. Y es una cosa que yo lo digo, a ver, de la cobertura que estuve ahí, que toca emocional, te toca una fibra emocional. Sabemos que son 2 familias que son afectadas. La cultura japonesa, a la que nosotros quizás no tenemos tanto acceso, sufren mucho, por ejemplo, sin tener el cuerpo, sin poder enterrarlo, hacer ese proceso es muy grave para ellas. Se van sin la pregunta más clave que para respondía, y bueno, queda mucho todavía por cortar, Juanjo, así que nada, sabemos que va a seguir. Hay que sumar algo al antecedente. Nicolás Cepeda ya estaba cumpliendo la prisión preventiva, así que de los 28 años le quedan 26. Eso hay que considerarlo. Wow. Y el fiscal, solo para confirmarlo fuera de micrófono, nos decía, hay ciertos antecedentes. Nicolás Cepeda no tiene antecedentes, tiene la buena conducta, tiene ciertos atenuantes que podrían considerar para, por ejemplo, bajar su pena en algún momento. No es una cadena perpetua, así que bueno, todo eso lo tendrá que resolver la justicia francesa y, ¿por qué no, también la chilena, que sabemos que en un momento ya accedió a la extradición? Así es. Nico Muñoz, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por el trabajo, no solamente el que hiciste hoy día con nosotros, en todos los programas de nuestro canal ahí en Hola Chile, te veíamos absolutamente todos los días. Así que un grande como siempre, Nico, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Nico, que estés muy bien. Gracias, un abrazo y un gusto. Así somos, le tengo harto cariño. Nosotros también a ti. Muchas gracias, amigo. Eres bienvenido siempre, le toca ahí con el cambio de horario difícil al Nico para estar con nosotros.